La historia de España se puede recorrer en un tratado o en un compendio, pero yo lo haré en una columna. Las columnas son el lugar donde en España se decían las cosas. En las columnas se hablaba de cómo estaba España, de cómo estar en España, de cómo se vive en España y de cómo se vive España. Incluso había columnas sobre cómo hacer una historia de España. Les leo. El hecho más exacto, mejor garantizado y a la vez más importante de entre cuantos se ofrecen a quien quiere emprender esa futura historia de España es que se ha podido reconstruir la historia moderna de las ciencias fundamentales sin que sea necesario hacer intervenir en ella nombres españoles. La columna que habla de la historia de España me dice cómo hacer mi historia de España con columnas. No la puedo hacer con ciencia, así que la tengo que hacer con mitos. Aquí va mi propuesta. La historia de España es la historia de las columnas de Hércules. Es una historia que abarca 2000 años. No había España hace 2000 años, pero ya verán luego cómo esas columnas nos persiguen y hoy atormentan a los ciudadanos de a pie. Hay gente que prefiere redactar la historia hilando conquistas y gestas, pero yo prefiero hacer la historia de España contando lo que les quita el sueño a los españoles. Por lo menos así me aseguro de mantenerlos despiertos. Las columnas de Hércules aparecen en los laterales del escudo de la bandera española. Cuando los jugadores de la Selección Nacional de Fútbol besan el escudo celebrando el gol, ahí están las dos columnas con una cintita entre ellas que dice Plus Ultra, que ya llegaremos ahí luego. Cuenta la historia de los trabajos de Hércules que para completar el 10º se tuvo que ir a Cádiz, a la isla de Eritrea, para robarle a Gerión su rebaño de bueyes. A modo de celebración, plantó dos columnas en el estrecho de Gibraltar. Esas dos rocas, que una es un peñón gibraltareño y la otra un monte ceutí, eran el límite de la tierra conocida. Más allá solo estaba el Atlántico, al que entonces llamaban Mare Tenebrarum, el mar de las tinieblas. Eso marcaban las columnas de Hércules. Non plus ultra, no hay nada más allá. Las columnas eran el límite del imperio, y por eso 1500 años después, Carlos de Habsburgo, que era primero de España y quinto de Alemania, se las puso en el escudo. Tiene cierta ironía porque solo 20 años antes Cristóbal Colón había descubierto que sí había tierra más allá del abismo, lo que hizo que cambiase el lema de la cinta de las columnas y donde antes decía no hay nada más allá, ahora decía plus ultra, es decir, que sí que hay. Estas dos columnas con la cinta trenzada aparecían en la moneda que acuñó el Imperio Español durante 3 siglos y que fue valor de reserva mundial. Era el real de A8, la primera moneda que hubo en Estados Unidos. Hasta los años 90 del siglo XX, Wall Street seguía cotizando los valores con octavos de dólar. El real de A8 fue la medida de la riqueza y las columnas de Hércules, que allí aparecían con su cinta trenzada alrededor, se convirtieron en esa S con 2 palos que hoy reconocemos como el signo del dinero. La historia de España son los 2000 años que separan esos dos símbolos. Es la línea que une las columnas del cuento con las columnas de la bandera y con las columnas del dinero. Y ahora, díganme que no entienden a los futbolistas cuando besan el escudo.